tal? Muy buen día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, igual junto con sus familias. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde, bueno, hoy tendremos un tema muy interesante que tiene que ver con la materia laboral, que se refiere a los efectos colaterales de las reformas laborales. Y para hablar de este tema, bueno, contamos con la presencia también, a quien agradezco mucho, el licenciado en Derecho, Julián López Falcón. Julián, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en tu programa también. Muchas gracias, Miguel, a ustedes por la invitación, a la Facultad de Contaduría y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, la materia laboral en estos últimos años ha traído muchos movimientos, ¿no? Muchos movimientos que al mismo tiempo también conlleva a, no sé si llamarlo, Julián, de adecuadamente, inseguridades, incertidumbres, ¿no? De realmente qué es lo que está pasando. Cómo a mí, patrón, cómo a mí, trabajador, me está incidiendo, me está beneficiando, me está perjudicando, o estoy igual, como decimos luego coloquialmente, ¿no? Es la misma gata pero revolcada, y estoy viendo que, pues bueno, hace ya más o menos, de lo más importante, más o menos hace 3 años, ¿no? Que se está tocando mucho el tema de la cuestión laboral, sin descartar ahorita pues de las secuelas de hace ya varios años, ¿no? Por ahí 2014 la reforma que se dio y ahora lo que tenemos actualmente. Todo esto, no sé, alguna pequeña reseña que nos des para hablar de estas incidencias, estos efectos colaterales en materia laboral, Julián. Claro, Miguel. Pues como tú bien dices, la materia laboral durante muchos años no tuvo cambios significativos. Nosotros conocemos la Ley Federal del Trabajo de 1970, en la cual no sufrió ninguna modificación hasta el 2012, con una propuesta de Felipe Calderón. Claro. Hay una pequeña reforma, Miguel, pero los cambios significativos pues han sido a partir de 2019. Entonces, estos cambios, como la gente, tanto el sector empresarial como el sector obrero, pues no estaban acostumbrados a cambios tan importantes en materia laboral. Entonces, estos cambios sí vienen a impactar muchos sectores y a impactar y crear, como tú bien lo dices, esta incertidumbre tanto de un sector como otro, ¿no? Aquí ambos estamos adaptándonos a estos nuevos cambios. Y en virtud de que nunca la materia laboral había sido, digamos, tan reformada, había existido tantas reformas, pues crea estos efectos que vamos a hablar a continuación, ¿no, Miguel? Y me gustaría, pues, ser muy puntual en las reformas que a partir del 2019 tenemos, que son reformas de fondo muy importantes, y ahorita hablamos a detalle. ¿Y por qué, Miguel, se dieron estas reformas? Sobre todo la reforma de 2019, que es la reforma laboral, donde te habla de 2 ejes muy importantes. Uno es el cambio de la justicia, de la impartición de la justicia. Como ustedes saben, habla de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ahora pasar a los tribunales laborales, es decir, la justicia laboral ya pasa a ser parte del Poder Judicial, lo que antes no era así, era como un híbrido lo que existía. Entonces, este es un cambio muy importante. Y el segundo eje de esta reforma es el tema sindical. Todo el tema sindical es un tema muy importante en el cual se está buscando que ya haya realmente una representación por parte de los sindicatos con los trabajadores, y estos 2 cambios pues fueron en la reforma de 2019, pero esto data, Miguel, nada más como antecedente para que sepamos de dónde viene la raíz de todo este cambio. Y viene a partir de que México obtuvo o se adhirió a muchos convenios, como el convenio del 98 con la OIT, donde hizo muchos compromisos internacionales económicamente hablando, en el Tratado de Libre Comercio, claro, también, en el cual influyó a que los países que eran miembros de este convenio y del Tratado de Libre Comercio empujaran a México para decir: tienes que hacer una reforma laboral, porque las condiciones laborales o el esquema jurídico laboral que tú tienes hoy en día en tu país está muy corto y necesitamos que hagas cambios. Entonces, este factor, Miguel, fue el que realmente impulsó a que existiera esta reforma de 2019, porque ya había acuerdos de México a nivel internacional para poder hacer un cambio. Si recuerdas, Miguel, se habló mucho de esta reforma del 2019, que fue el 1 de mayo,
pero que se aceleró porque Estados Unidos estaba presionando que no iba a firmar el Tratado de Libre Comercio si no existía esta reforma. No sé si recuerdes por ahí, sí, que claro, había muchas publicaciones, Miguel. Siempre tenemos que seguir las reglas del club, por estar en el club de Toby, ¿no? Y si estamos en el club de Toby, hay que seguir las reglas de Toby. ¿Y quién pone las reglas? Pues Toby, ¿no? Esto generó presión a México y lo que hicieron fue pues tener una reforma, pero ya no como la de 2012 que vieron algunos cambios. Esta fue una reforma de fondo con estos dos ejes, ¿no? La siguiente reforma fue ahorita vamos a entrar a fondo a cada uno de los aspectos, sí, claro, que generan, ¿no? La siguiente reforma es la de teletrabajo. Esta famosa reforma de teletrabajo, como ustedes saben, vino la pandemia. Todas las personas nos fuimos a nuestras casas. El gobierno hizo una declaración al sector empresarial diciendo que no podía suspender salarios. Si recuerdas, dijo, no vas a suspender salarios, tienes que pagarle a la gente. Evidentemente el sector empresarial se vio perjudicado, se vio dolido de esta parte, pero tomó como alternativa que la gente trabajara desde su casa. Evidentemente, Miguel, en los empleos que sí se pueden, había empleos, claro, que no pueden trabajar por casa, claro, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue que todos los trabajadores se fueron a su casa y las empresas dijeran, sí pueden trabajar en el famoso home office, pongámoslos a trabajar. Pero no había en la Ley Federal del Trabajo un marco jurídico de esto, Miguel. No existían las reglas del home office ni cuáles eran las obligaciones. No se sabía si en tus horas de trabajo te metías un pellizco, era riesgo de trabajo o no, ¿no? Así como pues no existía reglas, entonces se valía de todo, ¿no? Y había de todo. Entonces, a no haber reglas, pues nos encontramos ante una situación, una laguna muy grande, y lo que hicieron los legisladores, pues es apresurar esta reforma que fue en enero, el 12 de enero del 2021. Entonces ya tenemos que ya entra en vigor desde el 12 de enero, donde ya nos habla de reglas muy específicas, obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores bajo esta modalidad, pero ya tenemos algo, antes no lo teníamos, ya lo hay, y ahorita vamos a hablar de los impactos de esta reforma a ambos sectores, ¿no? Empresarial y también a los obreros. Y por último, Miguel, la última reforma que tenemos fue la famosa reforma de subcontratación, que estaba pendiente ya de muchos años. Le empujó mucho tiempo el senador Napoleón Gómez Urrutia, puso propuestas en la mesa y la verdad no se había hecho esta reforma que era importante, y hubo la reforma que salió en abril del 2021 y entró en vigor en agosto ya con todos sus efectos. Nos dieron este periodo de transición, pero es una reforma que impactó muchísimo a las empresas. Ahorita entramos más a detalle, pero económicamente hablando, fiscalmente hablando, a las personas, a las empresas, hubieron cambios muy importantes porque esta reforma sí fue de fondo y con aspectos muy, muy importantes y hasta un poco agresivos, ¿no? Claro, desde nuestro punto de vista. Claro. Pero estas tres reformas, Miguel, son lo que hoy tenemos, que hoy vivimos con ellas, que ya están vigentes y que al final del día tienen un impacto colateral en todos los sectores, en todos los ámbitos, pero era importante que supiéramos de dónde vienen estas reformas, ¿no? ¿Por qué surgieron, claro, y por qué tantos años sin nada y ahorita ya tenemos tantos cambios en materia laboral? Por supuesto, y muchas cosas que no son nuevas, que se presentaban en nuestro país, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Ya se venía, nada más que no estaba perfectamente bien regulado. Vi muchas cosas que ya se daban, jornadas cortas, también lo que tiene que ver con los tiempos para tu capacitación, todo ese tipo de cuestiones que se fueron regulando. Y si mal no recuerdo, también los organismos internacionales de repente también le jalaron las orejas a nuestro país, porque como que se excedieron, como tú bien dices, ¿no? Se excedieron en el tema sobre todo de lo que se conoce como el outsourcing, bueno, no tanto la subcontratación, sino el suministro de personal, porque son dos cosas diferentes, ¿no? El suministrar personal a una subcontratación es diferente, y como que estaban afectando también de manera todavía mayor la economía, el desarrollo de negocios, ¿no? Como es justamente esas empresas que les hemos tipificado como outsourcing, que son las que suministran personal. Es que ahí la figura del outsourcing, pues si quieres, para entrarle un poquito a esta reforma a detalle y los aspectos colaterales, la reforma, el outsourcing, Miguel,
per se no era algo malo en nuestro país. Es una figura anglosajona que llegó a nuestro país por ahí de 1994, empezó a tomar forma y en los últimos años, evidentemente con el gobierno específicamente de Fox y Calderón, pues tuvo un auge tremendo, ¿no? Y no es una figura mala en la cual permite a las empresas que contraten aquellas actividades que no sean propias, pues puedan contratar algunas empresas para que las desarrollen y puedan ellos fijar su objetivo en lo que realmente se dedican a hacer. O sea, la idea no es mala, pero evidentemente, como no había un marco jurídico, se empezó a abusar. Se empezó a abusar de esa figura, empezaron a crearse eso que llamó el gobierno, mucho tú lo debes de saber, el outsourcing malo, ¿no? O sea, tenemos outsourcing bueno y malo, como colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Ahí el outsourcing, como el cáncer también, malo, ¿no? Surgió... Claro. Ajá, dime, Miguel. Sí. Bueno, en este orden de ideas, eso de bueno y malo, yo creo que se da lamentablemente con todas nuestras figuras jurídicas, ¿no? Igual, perdón, pero nada para efectos de comparar, es como una SA, pues no es ninguna figura mala, pero si la constituye para vender facturas, bueno, ya lo usaste para algo malo, ¿no? Y igual esto, porque independientemente de las empresas muy conocidas por todos que manejaban el outsourcing, también habían empresas pequeñitas que lo hacían, y lo hacían bien, pero de repente vienen los creativos y de repente dicen, oye, espérame tantito, pues ¿cómo no lo vamos a hacer si mejor que se queden contratados aquí y que no te los pasen, ¿no? Que nació un poquito con las empresas que buscaban personal y te los mandaban, ¿no? Era una empresa que te daba el servicio de ser tu departamento de selección de personal, ¿no? Ya después ya te lo mandaba la empresa, ya tú lo contratabas. No, pues mejor contrátalo tuya y déjalo, ¿no? Y yo te pago todo lo demás. Por cuestiones que se empezaron a cuidar algunos intereses de trabajadores y después esto se empeoró, incluso con el uso de sociedades cooperativas. También fue oye, pues, tienes una sociedad que son puras personas físicas que tienen que aportar trabajo, que deducen lo que les das, oye, pues cómo no los voy a utilizar indebidamente, ¿no? Porque para eso somos muy creativos, ¿no? Claro, se empezó a dar todo esto como tú dices, Miguel, y el propósito de este outsourcing malo pues era evitar responsabilidades de carácter laboral, responsabilidades de carácter de seguridad social y fiscales. Esa es la realidad. Al crear una empresa de outsourcing donde yo me fijo el objetivo y tengo mi empresa operativa y todo lo outsourceo, todos me trabajan para mi empresa, se genera utilidad, pero como están en outsourcing, no hay pago de utilidades y si no les pagan seguro social o no les pagan sus prestaciones de ley, yo no tengo ninguna responsabilidad porque el patrón es el outsourcing. Eso fue lo que empezó a crecer mucho, todos estos esquemas de cooperativas, de pagos por fuera, inclusive el sindicato ahí dando aportaciones. Hubo la verdad, como tú bien lo dijiste, ¿no? Gente creativa, pero creativa para lo malo, porque se empezó a crear un outsourcing muy viciado, con muchos vicios y cuestiones económicas muy importantes. Y el tema central para el gobierno, Miguel, fue la utilidad, que las utilidades no eran repartidas a los trabajadores como realmente señala la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a las empresas quedarse esa utilidad, el gobierno, esto fue algo puntual que sacó la reforma para que realmente los trabajadores pues tuvieran ese derecho a utilidad, ¿no? Entonces, esta reforma, como te iba diciendo, Miguel, pues lo que trataba de matar es este outsourcing malo que durante muchos años, al no existir un marco jurídico hasta el 2012, el 15 hay demás artículos que lo medio regularon, pero todavía había ahí lagunas. Esto siguió con sus malas prácticas, entonces se vino esta reforma de 2021, ¿no? Ahora, ¿cuál es como el punto colateral, o quisiera entrar como los aspectos colaterales de esta reforma? Pues evidentemente las empresas se vieron en la necesidad de cambiar toda su estructura corporativa, Miguel. ¿Qué quiere decir? Existía lo que conocemos como el outsourcing también, el insourcing, perdón. El insourcing, que son estas empresas de servicios que contrataban a los empleados, tenían a los empleados y la operativa pues es la que tenía los ingresos, ¿no? Esto también pues se prestaba para este tipo de mal outsourcing que conocemos. Entonces, esta reforma, el punto central nos dice que sí se puede utilizar ahora servicios especializados, no subcontratación laboral, esa ya desapareció, sino son servicios especializados, pero que las empresas, los servicios que contraten no sean propias del objeto social o actividad económica preponderante. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una empresa que mi objeto social y mi actividad económica preponderante, ambas, tienen que ser, porque son dos cosas diferentes, el objeto social y la actividad económica preponderante. Ambas son la fabricación de sillas,
yo no puedo contratar a personal para que me fabrique las sillas o esté en el proceso, porque es una actividad económica propia y el objeto. Ahora, si yo tengo a lo mejor el área de recursos humanos, como yo no me dedico a eso, yo pudiera utilizar una empresa de servicios especializados para contratar a esta gente, siempre y cuando pues las empresas de servicios especializados, como tú lo sabes, están ligadas ahorita a la Secretaría del Trabajo, a un REPSE, que es un permiso especial que tiene que dar la Secretaría con condiciones que deben cumplir, ¿no? Entonces, todas estas características, Miguel, nos vienen a cambiar las estructuras empresariales. Todas las empresas tuvieron que o dejar el mal outsourcing, cambiar sus insourcing y los trabajadores pasaran a la operativa y tener a los empleados ya en las empresas, vamos a decirlo de forma regular y de forma correcta, si es la palabra que me permiten utilizar, ¿no? Claro. Entonces, esto el año pasado, Miguel, nos agarró pues a todos con los dedos en la puerta, como dicen por ahí, y sobre todo por las tipos de penalizaciones que existía en esta reforma, que inclusive llegaban al tema de delincuencia organizada, claro. ya en un caso de evasión fiscal y demás. Entonces, pues sí, las empresas se vieron preocupadas y lo que hicieron fue sí o sí hacer cambios, a cambiar a los empleados del outsourcing, recuperarlos a la empresa original, del insourcing cambiarlos a la operativa, y todos estos cambios que sucedieron el año pasado, hoy nos están impactando. Hoy tienen un impacto importante y crean incertidumbre a veces, como tú bien lo dijiste, Miguel, tanto en los trabajadores, porque hay muchos trabajadores, Miguel, que no entienden por qué hubo este cambio. O sea, ¿por qué trabajo hoy en una empresa A y ahora trabajo en una empresa B? Sí, claro. Yo no entiendo qué fue. A mí nada más llegaron y me dijeron, fírmame estos documentos y tú a partir de mañana ya eres empleado de la empresa B y la empresa A ya olvídate, ¿no? Claro. Y nunca hubo una explicación ni nada por parte de las empresas. Entonces esto creó incertidumbre pues en los trabajadores, ¿no? Entonces esto es algo que hoy está reflejándose. Julián, una pregunta como inquietud personal, pero me parece como un efecto también colateral. En ese sentido va mi pregunta. El artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, ya ves que ahí nos dan las reglas del juego para interpretar las normas laborales, ¿no? Y dentro de esas reglas del juego hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y a lo mejor no he tenido una claridad respecto cuando dice que deben de ser aplicados los principios de justicia social que derivan del artículo 123 constitucional. Si estamos hablando que, como bien comentabas ahorita, Julián, el tema de, oye, ahora sí que haya una relación laboral como debe de ser, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Será que se estén respetando estos principios de justicia social del 123 constitucional como un efecto colateral benéfico? No sé, en tu opinión, ¿cuál es? Es lo que se busca, Miguel. Al final, como te decía, a los trabajadores estar en esquemas de outsourcing malos o agresivos no percibían realmente sus aportaciones de seguridad social al 100%, muchas veces no les pagaban sus prestaciones y no generaban el pago de utilidades. Entonces, este equilibrio social o este beneficio social de los trabajadores y que nuestra Constitución, nuestra Ley Federal del Trabajo tiene ese corte que tú dices, siempre buscar la justicia de los trabajadores y el equilibrio de las fuerzas, ¿no? De tanto el sector empresarial como obrero. Yo creo que con esta reforma lo que se busca es eso, ¿no? Lo que se busca es que realmente los trabajadores, los empleadores los den de alta con su salario real ante el Seguro Social para cotizar y buscar una pensión correcta, que les paguen utilidades de acuerdo al trabajo que ellos desempeñaron y que se les respeten sus condiciones laborales. Sí lo busca esta reforma. Ahora, tiene muchos trasfondos o tiene muchos asegúnes por cómo está estructurada la propia reforma y todos los cambios que se van a hacer, sí. O sea, sí es un trabajo difícil. No es un trabajo que el día de mañana ya salió la reforma y ya todos tenemos nuestros derechos respetados, ¿no? No creo que sea tan plano, pero el objetivo es ese, Miguel. Claro, yo creo que tenemos que tender también a un objetivo macro y no nada más al objetivo o a la situación personalizada o específica o micro que vive cada trabajador o que vive cada empresario o quienes utilizan esquemas, ¿no? Aun cuando hayan esquemas que están cumpliendo con las obligaciones, porque una outsourcing, vamos a llamarla bien llevada, contrata al personal, lo mantiene, paga su seguro social, todo en orden, pero también hay afectaciones, como bien comentabas, en temas de PTU, en temas de antigüedades. Hay empresas que no lo hacían
o que la propia empresa no pagaba adecuadamente y por la situación económica que hemos tenido durante muchos años en nuestro país, agudizada más por el tema de la pandemia y otros factores que se han dado lamentablemente, pues el trabajador decía, bueno, pues te doy ese por fuera, que a lo mejor ha existido siempre, ¿no? Pero ahora se agudizó más porque, oye, mejor por fuera porque lo necesito ahorita. Y está complicada la situación económica, ¿eh? Está muy difícil. Entonces, es como todo, o sea, podemos hablar y decir, pero ponte en el escenario, ponte en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomas? O a los jóvenes, que tan fácil ahorita los envuelven, y el tema es que no pensamos hacia futuro, cuando no seamos productivos, nuestra pensión de cuánto va a ser, si de por sí tenemos problemas con que es otro tema, el tema de las pensiones, ¿no? Y luego, con registrando menos, no visualizamos, pero también el tema es decir, bueno, pues yo no sé si mañana viva o no viva, ¿no? El tema es el hoy, en el sentido que hoy tengo la necesidad. Entonces, se inciden muchos factores para opinar, para emitir una opinión en donde cuál será el verdadero efecto, ¿no? Porque incluso se habló de que esta última, más que un efecto laboral, era un efecto fiscal. Sí, hubieron opiniones de muchas índoles, ¿no? Hubieron opiniones de muchas índoles. Retomando sobre todo el tema que hablábamos de la subcontratación y los impactos y demás, fíjate que una de las críticas importantes que existieron es que sí era necesaria esta reforma, evidentemente, por todo lo que hemos contado, pero el momento creo que no fue el oportuno. Nos agarró en una pandemia en la cual las empresas ya tenían un impacto económico con todo lo que hablamos de lo que el gobierno dijo que no suspendiéramos pagos. Entonces, creo que el momento en el cual se llevó a cabo esta reforma no fue el adecuado. Creo que es una reforma que tiene muchas cosas positivas y buenas y otras que habrá que ir corrigiendo y habrá que ir viendo cómo se alinean, pero el momento creo que no fue el correcto porque las empresas están muy golpeadas. Ahorita vamos a hablar un poquito del teletrabajo, que también fue otro golpe. Entonces, por todos lados les llegó a las empresas y el tema económico fue muy importante, ¿no? Ahorita las empresas tuvieron que hacer este cambio estructural corporativo, que no es algo menor, es algo muy costoso, todos los cambios que se hicieron, desde temas corporativos, fiscales, laborales, contables, todo ese contexto fue una inversión muy grande de las empresas y que el momento creo que no fue el mejor. Entonces, yo estoy a favor de esta reforma, creo que tiene muchas cosas muy positivas, muy buenas, pero creo que el momento no fue el idóneo, digamos, por cómo están atravesando las empresas en una situación económica, Miguel. Claro, sí, la verdad no. Bueno, a lo mejor igual no se esperaba el tema de la pandemia que fuera tan fuerte y de hecho, pues algunos, ni siquiera nuestros vecinos del norte, ¿no? Tomaron las medidas precautorias para ello. Pues bueno, nosotros no es que menospreciemos, pero pues menos estábamos con medidas precautorias, y en el sector empresarial, pues así como están las cosas, si de por sí ya han estado complicadas, pues menos. Oye, dentro de este efecto colateral del tema de esto del outsourcing, que ha traído muchos problemas, ha llevado al tema de que desaparece la subcontratación, como bien nos comentabas, y de repente se dan movimientos empresariales, ¿no? Movimientos en las empresas hacia el tema laboral, y se hacen sustituciones patronales, se hacen liquidaciones y contrataciones nuevas, se hacen recontrataciones, se hacen una bola de cosas impresionantes, e incluso también ha derivado de lo que comentas del REPSE, ¿no? Del famoso REPSE, que si sí, que si no, que si yo hago, que si es especializado, que si no, que el movimiento corporativo que hay que hacer en base al objeto social, de que si lo tienes ahí, pues no puedes, y una bola de situaciones, e incluso quienes no tienen por qué estar en el REPSE, que lo hacen, pero por presión de sus clientes. Esos también son daños colaterales muy interesantes, muy importantes, porque dentro de la obligación de estar o no estar en el REPSE, hay consecuencias a futuro. ¿Me explico? Que también es otro daño colateral. Bueno, pues no sé si justamente sea la palabra daño. No sé tú qué opines, Julián. No, claro. El que una empresa se registre en el REPSE tiene que cumplir primero obligaciones de entrada para obtenerlo, y segundo, dar cumplimiento a ciertas cuestiones como informes mensuales, cuatrimestrales de pagos de IMSS. O sea, es una carga administrativa, una carga operativa, y como bien lo acabas de decir, de acuerdo al objetivo de la ley y hablando técnicamente, jurídicamente, no todas las empresas tendrían que tener el REPSE, pero sus clientes, al temor de sus asesores, y le dicen, oye, como dicen por ahí, tú cúrate en salud, ¿no? Claro. Y preferible pídele a tu cliente el REPSE
porque no sabemos si la autoridad, la Secretaría del Trabajo o el IMSS van a venir a requerirnos algo y te vas a meter en un problema grave. Lo que sobra no hace daño, ¿no? Más vale que sobre, no que falte. Pero eso le pegó a las empresas que tienen que sacar el REPSE porque uno de los requisitos pues, es que tengan el cumplimiento total de sus obligaciones laborales de seguridad social y no. Y fíjate, si pasó lo del COVID, hay muchas empresas pequeñas que a lo mejor dejaron de pagar seguridad social porque no pudieron. Claro. Y al momento de querer obtener el REPSE, si no se ponían al corriente con sus aportaciones, no iban a poder tener el REPSE. Y eso se hizo una bola de nieve y hoy en día están viviendo esas empresas los efectos colaterales, que son el gasto económico, la inversión que tuvieron que hacer para sobrevivir, porque si tu cliente te pedía el REPSE, tenías que sobrevivir. Si no, se acababa el contrato, se acababa tu empresa y cerrábamos la cortina y vámonos, ¿no? Entonces, ese efecto, y hoy lo tenemos, lo estamos viendo, Miguel, todas las empresas que hicieron cambios, hoy están teniendo esos efectos colaterales económicos y también sobre cuestiones técnicas y jurídicas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo hice una sustitución patronal y los trabajadores tengo que darle utilidad de una y la utilidad de otra? ¿Qué pasa con ciertas cuestiones de seguridad social? O sea, todas las dudas ahorita está como la resaca de todos esos cambios que se tuvieron que hacer antes del 1 de agosto, que era la fecha límite que ya entró en efectos la ley en su totalidad. Sí, viene hoy a las empresas a causarles un problema y los trabajadores a tener incertidumbre sobre los pagos o sobre prestaciones, ¿no? Creo que el daño colateral es la incertidumbre o las dudas que vienen derivado de los cambios que se hicieron, pero pues las empresas tienen que estar asesoradas, eso es evidente, tienen que estar asesoradas y los trabajadores al final tienen que tocar base con las empresas y preguntar y poder estar claros en sus condiciones laborales. Creo que ese es el gran secreto de esto. Empresas debidamente asesoradas por expertos en materia laboral, fiscal, de seguridad social y trabajadores informados por las empresas. Claro. Y los trabajadores pregunten a las empresas qué pasa con estas situaciones. Un ejemplo rapidísimo para ya cerrarle este tema de la subcontratación. Cuando hay dos patrones en un mismo año, que esto sucedió mucho porque dieron de alta a un trabajador con una empresa y luego con otra, las personas o los trabajadores tienen la obligación de rendir o hacer su declaración. Esto no lo saben muchos trabajadores y no lo informó la empresa. Entonces, hoy los trabajadores que estuvieron con dos patrones el año pasado tienen esta obligación de rendir su declaración, lo cual no lo saben. Entonces, si no se les es informado, pues hay un daño colateral importante. O si se les informó, pero los trabajadores no lo hicieron caso, pues hay un daño colateral. Entonces, como esta cuestión, Miguel, hay muchas otras fiscales y técnicas muy importantes que mi consejo es asesórense con las empresas, asesórense y los trabajadores pregunten a las empresas y estén cerca de las empresas para que los informen correctamente, exclusivamente en este tema de la subcontratación. Claro, y si fue el caso, creo que también se vincula con el tema del estrés laboral, ¿no? El trabajador no sabe qué hacer, no sabe qué pasó con él, y qué es esto y qué es lo otro. Y es otro daño colateral que también se vincula con el tema de la NOM 035, ¿no? La NOM 35 es otra de las reformas que ahorita admití por el tiempo, pero es una reforma también del 2019 y que ahorita desde el 2020 ya tendría que cumplirse en todos sus aspectos, que también es un tema muy interesante, que ya tendremos oportunidad. Y te avisó el patrón anterior y te avisó el nuevo. No nada más es el tema de negocio entre empresas de que me pasaste a tu personal, ¿no? O sea, no es tan sencillo el tema. Así es. Y cuestiones fiscales muy importantes. Antes de cambiar de tema, permítenos ir a una pausa y continuamos con esta nueva faceta de los daños colaterales, ¿no? Estamos aquí platicando en su programa de Consultorio Fiscal Radio de lo que son los efectos colaterales de las reformas laborales. Y contamos con los comentarios valiosos del licenciado Julián. Julián, nos ibas a hacer cambio de a un nuevo efecto colateral, ¿no? Un nuevo tema. El tiempo se nos acaba, entonces quisiera tocar base con sobre todo las tres reformas más importantes. Y les iba a comentar del tema de la reforma del teletrabajo, ¿no? Esa que les comenté que nos agarró en medio de la pandemia, que la gente se fue a trabajar a su casa y no teníamos un marco jurídico para establecer cuáles eran las reglas del juego en esta modalidad. Hay una reforma ya que entró en vigor en enero del 2021, en donde ya nos establece
pues la forma de trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son las obligaciones de los trabajadores en esta modalidad? Y una de las obligaciones que causó un poquito de más tema al sector empresarial y también inquietud por parte de los trabajadores, y que el día de hoy la gente que ha seguido con este esquema, porque como sabes, Miguel, pues estamos en semáforo naranja, morado, de todo tipo de semáforos, regresamos, venimos, no sabemos ni cómo estamos con esta pandemia. Entonces hay empresas que siguen bajo esta modalidad de home office, y uno de los temas que surgió en el teletrabajo es esta famosa obligación que tienen los patrones de proporcionar las herramientas de trabajo, evidentemente, para desempeñar sus funciones los empleados en su casa, y pagar un apoyo por lo que corresponde a la electricidad e internet a sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley te dice que si una persona va a trabajar desde su casa, tú tienes que pagarle un apoyo para poder él solventar esos gastos de electricidad y de internet. Esto, desgraciadamente, en la reforma fue muy ambiguo porque no te habla de un mínimo ni un máximo. No te habla realmente de un mecanismo de determinación para poder saber cuál es lo justo. No existe hoy en día, Miguel, si no mal recuerdo, una miscelánea especial para saber qué tratamiento fiscal le vamos a dar a este apoyo, porque si bien es cierto, técnicamente no es una prestación. O sea, las prestaciones, recordemos que son aquellos pagos que se hacen a los trabajadores por el desempeño de su trabajo, y las herramientas son los pagos que se hacen a los trabajadores para el desempeño de sus trabajos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, esto sería una herramienta de trabajo porque le estás proporcionando la herramienta, pero no hay un tratamiento fiscal, no en la miscelánea no salió un tratamiento fiscal de cómo realmente tratarlo esto, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, yo se lo voy a pagar, pero ¿cómo hago la deducción? ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces, eso generó una confusión importante, un daño, como tú dices, colateral en materia fiscal, en materia laboral, pero sobre todo en que las empresas, pues otra vez es otra carga económica, otra vez es cargarle ahí el pago, y nos preguntan, ¿cómo determino yo este pago, no? ¿Con base en qué? O sea, si el trabajador, por ejemplo, sabemos que hay trabajadores que viven a lo mejor en la Ciudad de México, donde los recibos de luz algunos están subsidiados, algunos no, y a lo mejor los trabajadores de Monterrey, pues las cuentas de luz son estratosféricas por todas las circunstancias de aire acondicionado, calentadores. Entonces, tenemos diferentes circunstancias que imposibilitan realmente a veces a las empresas a determinar si lo que están pagando de ese apoyo, que es una obligación, o sea, eso no se lo pueden quitar, cuánto es lo que tienen que pagar a estos trabajadores, cuánto les va a representar económicamente hablando, ¿no? Entonces, si es una empresa que ya está golpeada económicamente hablando, pues dice, ¿sabes qué? No puedo pagar esto, regrésense a trabajar, todos los empleados vénganse a trabajar, no quiero tener a ningún trabajador en su casa porque me va a significar otro costo, pero pues también ahí se pone en riesgo la salud por el tema todavía que no podemos superar de la pandemia, ¿no? Entonces, híjoles, es complejo este efecto, Miguel, y pues los empleados también tienen duda, o sea, tienen duda de saber, oye, mi empresa me dijo que me iba a dar de apoyo 50 pesos. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? Esa laguna que existe desde el punto de vista jurídico, el no determinar, no el mover un proceso de determinación correcto, pues crea este daño colateral que hoy, si bien es cierto, mucha gente ya regresó a las oficinas y esta opción ya está. Otro tanto, Miguel, sigue en su casa bajo esa modalidad, y hay un efecto, ¿no? Y eso hablando desde el punto de vista económico, pero tú ya hablabas también de un tema muy importante que es todo esto del estrés laboral y demás. ¿Cuál es el impacto de los trabajadores de estar en el modalidad de teletrabajo y estar en su casa las 24 horas del día, ¿no? Claro. Y también un tema importante desde también la cuestión hasta comodidad psicológica, oye, ¿de qué dimensión es tu vivienda? Oye, ¿dónde estás? ¿Estás pegado a una pared? O sea, ¿cómo está la situación? A veces que, pues, si tienes pequeños y están también ahí en casa, unos toman clases aquí. O sea, es complicado también el tema, incluso hasta de desempeño de las funciones en tu concentración y en varias cosas, ¿no? Que es complicado, en donde tenemos un esquema que no estamos acostumbrados a tener. Ya existía desde hace mucho tiempo, o sea, no puedo decir que es nuevo, pero no era generalizado, o sea, no era tan común, y ahora se ha vuelto bastante, bueno,
se ha vuelto totalmente común y trae muchos problemas, ¿no? Trae muchos problemas. Y fíjate que hay una estadística ahí muy interesante, que a principio de la pandemia, donde se empezó a utilizar este esquema de home office y que todavía no estaba la reforma y después ya entró un poquito después en vigor, en el cual la productividad de los empleados creció mucho. La verdad, hubo muy buena respuesta en nuestro país al tema del home office y fue muy productivo. Fue un cambio, al final del día algo nuevo, mucha gente se adaptó, pero después de un tiempo, evidentemente esto bajó. Claro. O sea, evidentemente esta estadística bajó y ahorita ya nos encontramos con los daños colaterales de que una persona estuvo a lo mejor durante 2 años en su casa, con condiciones a lo mejor no ideales, como tú dijiste, Miguel, con familia, con espacios reducidos, con no luz, etcétera. Y hoy que regresan a la oficina, pues tenemos, quieras o no, pues un impacto en la forma de trabajar y demás. Entonces, esto que no se planeó, evidentemente, el tema del COVID, pues sí vino a cambiar la forma de trabajar en nuestro país y esta reforma vino a poner reglas y demás, pero la afectación operativa, perdón, y de los empleados, pues sí la vamos a ver hoy en día. Hoy, después de 2 años de pandemia, vamos a ver si hubo esa afectación o qué tanto benefició el tema del teletrabajo o no a los trabajadores. Eso es algo muy importante que las empresas van a tener que estar visualizando, sobre todo, Miguel, las áreas de recursos humanos, que son las encargadas de vigilar el comportamiento de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores y todo esto. El área de recursos humanos tiene que estar muy, muy de cerca para saber qué es lo que está pasando con los empleados, qué fue lo que pasó, cómo está su productividad y si fue a raíz del teletrabajo. Ahí va a haber quien te funcione más en teletrabajo y trabaje full y hay quien te funcione menos estando presencial o viceversa, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo que esa es una tarea de recursos humanos y de identificar esto y poder darles opciones a los trabajadores, independientemente del tema de la pandemia y que afortunadamente en algún momento vamos a llegar a su fin, ¿no? Así lo creo. Entonces, creo que es una tarea muy, muy importante y que hoy toma relevancia este tema del teletrabajo en nuestro país y en los centros de trabajo, en las empresas, ¿no, Miguel? Por supuesto, y el tema, híjole, ¿cómo decirlo? Porque es algo complicado de vivencia personal, cómo cada quien le incidió, ¿no? El tema de estar trabajando en casa con este teletrabajo y después volver a la oficina y viceversa, porque pues de alguna forma todo lo vivimos, desde el tema, por ejemplo, de las clases, ¿no? Que por internet ese es el trabajo, ¿no? Dar la clase, quién sí se adecuó, quién no se adecuó, quién pues no, o sea, no es lo mismo que digas, sí, me adecué adecuada, o sea, me adapté bien, a que diga, pues es que no me quedo de otra y tengo que hacerlo, ¿no? Y a ver cómo lo saco adelante, ¿no? E incluso gente que dijo, no, pues yo mejor no me voy a adecuar y adiós. Y pum, bajó, dijo simplemente no. Muchas situaciones, pero también hay un punto importante. Quienes van a valorar todo esto también son, tú lo comentabas, el Departamento de Recursos Humanos, medularmente, donde haya. Pero donde no hay. Eso es cierto. Hay empresas que no tienen área de recursos humanos. O sea, cuando no hay... No tienes recursos, o sea, no tienes ese departamento y bueno, ¿por qué? Porque, pues como bien decías, todos son costos, ¿no? Y las empresas están muy castigadas. Y es más, algunos que lo tenían, pues ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque implica un costo. Simplemente todo lo que tiene que ver el costo para cumplir con obligaciones con los trabajadores. Todo lo que es el departamento de recursos humanos, que incluye nómina, todo eso, es una carga bastante fuerte para una empresa, ¿no? Dar cumplimiento. Hay que pensar en todas las empresas, ¿no? Hablamos mejor de una macroempresa con una estructura muy buena, pero hay pequeñas empresas, medianas empresas que, como tú bien dices, no saben ni qué es un área de recursos humanos. Nuestras pymes, ¿no? Nuestras pymes. Las pymes no tienen área de recursos humanos, lo lleva una persona toda esa parte y pues a entrar a estos temas de teletrabajo, entrar a estos temas de cumplimiento, pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil entrarle. Pero bueno, yo como lo dije en el tema pasado, pues yo apuesto por siempre la asesoría, claro, que también se vuelve complicado a veces por un tema económico. Por un tema económico. Evidentemente. Claro. Pero a veces, si tú no te asesoras y lo llevas por tu parte, pues sale más caro que tengas una asesoría, ¿no? Ahí hay que evaluar. Y te voy a decir una cosa, no estés de acuerdo, pero uno de los daños colaterales, quien va a recibir un daño colateral muy fuerte es el contador en esas empresas, porque el contador es el que le hace de todo.
ver contabilidad, recursos humanos, fiscal, legal, corporativo, de verdad, ¿eh? Y esto es una carrera bastante importante, que cuando hay algún error, alguna falla, ¿a quién crees que le van a echar la culpa? Al contador, evidentemente. Claro, ¿no? Y tú sabes bien que no es lo mismo, en este caso, y no hago una cuestión, que es una cuestión nada más de comentario profesional, tu servidor como contador, ¿cómo ver estos temas? A tú como licenciado en Derecho, ¿cómo ver estos temas? Y aparte especializado en el área laboral, ¿no? A que el contador, pues con todo respeto, no estamos especializados en el área laboral. A lo mejor sabemos calcular el ISR de la nómina, el Seguro Social, el Infonavit, pero eso no es materia necesariamente laboral. Esa es la parte de las contribuciones de aportación de seguridad social, ¿no? No es necesariamente la materia laboral, y cómo entender todo esto para dar cumplimiento. Creo que ahí también... no sé, mi expectativa o mi mente enferma me está llevando a pensar que va a haber muchos abusos de autoridad en ese sentido. Sí, lo que se sugiere es eso, Miguel. Es cierto que muchas empresas o pymes, como tú bien dices, pues el contador, se apoyan mucho en el contador para muchas cuestiones. Es generalmente la persona que utilizan y que él hace de todo, ¿no? Pero yo creo que aquí, como dice el dicho, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Digo, hay que asesorarse de acuerdo al área correspondiente, y como tú dices, puede haber muchos licenciados en Derecho, pero especialistas en seguridad social, en laboral, fiscal. Entonces yo creo que es bien importante que las empresas visualicen eso, porque si viene, sí o sí, Miguel, yo quiero como transmitir esto, sí o sí, viene un tema de inspecciones laborales, y la Claro. autoridad, Secretaría del Trabajo, IMSS, con estos convenios que tienen junto con el SAT, van a venir a fiscalizar, van a venir a requerir, van a venir a inspecciones. Esto va a pasar, esto no, y no en un largo plazo, ¿eh? Yo lo veo en un corto plazo, o sea, este año va a pasar mucho eso, y si las empresas no tienen una asesoría correcta, creo que va a haber un impacto, otro impacto económico ya después de COVID y tanta reforma. Pues creo que sí, mi consejo es pues que tomen esa asesoría, y con la gente que corresponde. Claro. Julián, digo, no busco comprometerte ni mucho menos, amigo, pero bueno, así como la facultad, contamos con este programa que es un servicio para toda la comunidad. Tú también tienes uno, que es un programa de radio exclusivamente de cuestiones laborales, ¿no? Si mal no recuerdo. Es cuestiones laborales, contables, fiscales, de todo. Ahí en la firma Garrido Licona, que yo soy socio de la firma Garrido Licona, tenemos un programa de radio que pasa todos los martes a las 8 de la noche en 105.3. El programa se llama Sin Duda, ya tenemos más de un año al aire, en el cual es un programa de negocios, y hablamos de muchos temas, laboral, comercio exterior, fiscal, contable, de todos los temas posibles empresariales. Tenemos ese programa de radio, los invitamos, y ahí nosotros pues damos nuestras opiniones, todos los expertos de estas cuestiones hemos dado un seguimiento puntual a toda esta reforma que ahorita traté de resumir, y que en un programa de una hora pues es muy difícil darle todo el contexto, pero tenemos ese programa de radio en la firma, y ya tenemos más de un año, y los invitamos todos los martes a las 8 de la noche por 105.3. Ahí Sin Duda se llama el programa. Ahí estamos nosotros dando pues pláticas y consejos empresariales, y para todo el público en general, ¿no? Bien. Muchas gracias por compartir esta información, para que nuestros amigos que nos hacen favor de estarnos viendo en este momento tomen nota de este apoyo que también da tu firma, ¿no? Y pasando al último tema, de las reformas que platicamos, Miguel, pues una de las más importantes, desde el punto de vista como abogado litigante, digamos, porque yo también litigo, a mí el litigio me gusta mucho en materia laboral, es el tema de la reforma laboral del 2019, que habla de esos dos ejes, ¿no? La impartición de justicia, cómo cambia, y el tema colectivo. Y aquí hay implicaciones por todos lados, Miguel. Es un cambio muy grande. Como ustedes saben, el derecho al trabajo se ha llevado durante muchos años. No, es que tú hace rato lo dijiste, y creo que ese dicho coloquial que es yo creo que toda la vida en nuestro país, el de zapatero a tus zapatos, es muy importante. Las visiones son diferentes, no nada más es una cuestión de numérica, súmale, réstale, multiplícale para sacar un monto, sino son muchas cuestiones que hay que analizar. Visión, hay que tener la visión, por más que
yo siempre he dicho que por más que nos adentremos, pues tenemos una profesión, no es como, a lo mejor, dicho con respeto, tú como abogado, pues igual también puedes ver los estados financieros y los puedes entender, pero no es lo mismo como lo puede ver un contador, como lo puede ver un abogado, y igual muchos temas en cuestiones jurídicas y sobre todo laborales, porque a mí la materia laboral siempre me ha causado mucho respeto por ese artículo 17, en donde requieres tener una cultura jurídica impresionante para entender la legislación laboral. Ese 17 te manda todos los métodos de autointegración y heterointegración de la norma. O sea, no es tan sencillo. Y luego tienes el 18, ¿no? Que te dice que en caso de duda prevalecerá lo que más favorezca al trabajador. ¡Wow! Dices, no, espérame. O sea no es como leer mi Calimán, ¿no? Que a ver, le leo a ver qué dice la ley. No, debo tener un acervo cultural en materia laboral muy específico, muy amplio. Habla de la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, los principios de derecho, principios de justicia social. Por eso va a ser un gran reto, Miguel, para el Poder Judicial ahora tener los juicios laborales. Ese es el punto medular, lo que acabas de decir. El Poder Judicial va a tener que resolver con todos estos principios, porque esos principios no fueron modificados, no fueron reformados. No se tocaron en el 17 ni el 18. Vas a tener por la parte judicial, la parte de la estructura, y vas a tener esta parte del beneficio. Entonces, aquí es donde va a ser interesante cómo van a ser las resoluciones, las sentencias en materia laboral. Va a ser algo que la verdad pues nos va a causar mucho tema de qué hablar, ¿no? Y muchos temas de aquí. Nos ibas a hablar de un nuevo punto de estos efectos colaterales, ¿no? Sí, uno que no es menor y creo que no podemos dejar pasar es en este tema de la reforma laboral del 2019, pues es el tema sindical, ¿no? Que fue el que causó, la verdad, pues mucho tema a nivel internacional, porque no se firmaba el Tratado de Libre Comercio hasta que no existiera una reforma, y este punto sindical era medular para los países miembros del Telecán, ¿no? Entonces, esto cómo está funcionando en nuestro país o cómo va a funcionar, pues es un gran reto en virtud de que esta reforma nos habla primeramente de la libertad que van a tener los empleados para poder elegir a sus representantes de un sindicato, si es que se tiene un sindicato, y la segunda parte medular, pues es que realmente existan ya un sindicato que represente a los trabajadores. Durante muchos años la materia sindical ha sido un tema muy punzante con las empresas. Hay empresas que oír la palabra sindicato es terror para ellos. Hay empresas que han convivido muchos años con sindicatos, entonces el tema sindical en la materia laboral es algo muy complejo y lleno de muchas incertidumbres, y con esta reforma pues lo que se intenta es que realmente los famosos sindicatos de protección que existían, o los sindicatos blancos que hablábamos, pues desaparezcan, y que las empresas realmente si los empleados así lo deciden, tengan una representación por parte de un sindicato genuina, ¿no? Y que realmente los sindicatos puedan actuar en las empresas y tengan una representación los trabajadores por medio de ellos. Entonces, esto, Miguel, pues viene a cambiar muchas cosas, porque hay empresas que no tienen ni idea de la vida sindical, de cuál es la función de un sindicato, porque la función de un sindicato pues es representar los derechos de los trabajadores, ponerlos en la mesa y poder negociar mejoras y beneficios para los empleados. No amenazar ni espantar, ¿verdad? No amenazar ni espantar, ni amedrentar, que esta etiqueta es bien difícil de quitar en nuestro país, y en materia empresarial, pues es muy difícil que un empresario vea un sindicato con buenos ojos, ¿no? Digo, las grandes empresas que tienen sindicatos, el sector de la construcción, de automovilístico, construcción, pues tienen sindicatos activos, ya han convivido y esto lo saben pues muy bien, pero las empresas pequeñas, las pymes o las otras empresas no saben qué es la vida sindical, y ahora con esta reforma, si los empleados quieren ser parte de un sindicato, tendrá que estar el sindicato en la empresa, firmar un contrato colectivo, y esta vida sindical hay que aprender a llevarla a las empresas, ¿no? O sea, es un reto. Y Julián, ¿y esto me va a afectar si tengo 1, 2, 3, 5 trabajadores? ¿O hay algún parámetro? No hay un límite, hay un límite de personas para constituir un sindicato, pero para formar parte de un sindicato puede ser una persona que sea parte de ese sindicato, ¿no? O sea, no hablamos aquí de número de trabajadores, ¿no? Sino hablamos de la mayoría de los trabajadores. Eso sí, en un centro de trabajo, la mayoría de los trabajadores, más del 30%, tendrá que votar por ese sindicato, y es el que va a prevalecer en el centro de trabajo, ¿no? Eso es lo que se busca. Y si me corren por querer un sindicato.
¿Qué va a Eso, pasar? eso que no pasa. No, esa es la cultura que esta reforma quiere cambiar al final del día, ¿no? O sea, la cultura que viene o el propósito de la reforma en materia sindical, pues es que cuando hay empresas que realmente tenga que estar un sindicato, lo esté, que cumpla con las reglas del juego, y cuando no es necesario un sindicato, no haya un sindicato, ¿no? Hay empresas que no necesitan tener representación o empleados representación sindical, porque también la representación sindical también tiene que ver con cuotas sindicales, o sea, los trabajadores tienen que pagar cuotas sindicales. Entonces, esto lo que el objetivo de la reforma pues es tratar de regular esta parte, pero es una misión, la verdad, muy importante y muy grande. Este año tenemos como plazo hasta el 2023 para que si hay empresas que tienen contratos colectivos de protección, lo que hablábamos, o sindicatos blancos, pues van a acabar, van a terminar y ellos decidan, si, o los empleados decidan si va a haber vida sindical o no va a haber vida sindical. Claro. Entonces, este año va a ser el día a día de todas las empresas con la asesoría de saber, oye, pues mira, yo no tengo una vida sindical, pero tengo un contrato colectivo que firmé con un sindicato que me recomendaron hace años porque me dijeron que era necesario para que no viniera otro sindicato a cerrarme mi empresa, ¿no? Por decir un ejemplo. Eso, pues hay que evaluarlo, qué impacto tiene hoy con esta reforma, qué es lo que vamos a hacer y sobre todo, que otra vez hablo del área de recursos humanos que es importante, va a tener que tener una sensibilidad para saber si dentro de la empresa, pues los empleados van a querer afiliarse a un sindicato, ¿no? Van a querer ser parte de un sindicato, que esto, pues tienen todo el derecho a realizarlo, Miguel. Entonces, en materia sindical vienen muchos cambios, esto ya se está dando, este año se va a dar la famosa legitimación de los contratos colectivos, que simplemente es, si hay un contrato colectivo, se legitime que es veraz ese contrato colectivo y si no, el contrato colectivo va a terminar y no va a haber una representación sindical en mi centro de trabajo. Pero esto, pues no es así de plano, tiene muchas aristas, tiene muchos impactos. Los trabajadores ahorita están escuchando, oye, pues yo sé que yo ya puedo tener un sindicato, ¿no? Sé que ya puedo ser parte de un sindicato, yo quiero atraer a mi sindicato y, híjole, es una reforma muy, muy grande y que los abogados pues vamos a tener Julián, mucho interés en eso. Pudiera darse el caso que en una empresa, pues estamos hablando de las pymes, me estoy refiriendo, no sé, puede haber hasta más de un sindicato, porque yo trabajador quiero con uno y otro trabajador quiere con otro. Pudiera darse el caso, digo, hay muchas cuestiones que hay que cumplir o que cumplir, pero sí hay casos que en las empresas que se puedan dar estos multicontratos colectivos, ¿no? O sea, están los sindicatos con dos condiciones colectivas diferentes. Y eso pues va a ser algo que las propias empresas van a enfrentar y que van a tener que solventar, ¿no? Porque lo ideal a lo mejor para una empresa es no tener contrato colectivo, no tener un sindicato y poder tener esta cercanía directa con los trabajadores y respetar sus derechos, llegar a acuerdos con los trabajadores. Pero va a haber empresas en las cuales no va a poder ser esto, los trabajadores van a querer un sindicato que los represente, uno u otro o más, y aquí es donde las empresas pues van a tener que pues trabajar con ello y poder llegar a acuerdos con los sindicatos. Entonces ya no va a ser lo de antes, esto va a cambiar, ya no va a existir estos contratos de protección o sindicatos blancos, ya no van a existir y ahora va a haber vida sindical en tu empresa o no va a haber vida sindical, ¿no? O sea, realmente vas a estar en un sindicato y va a haber actividad del sindicato o no va a existir. Este es el reto que las empresas vamos a enfrentar este 2022 porque en el 2023 pues ya tiene que estar definida por las empresas esto. En materia laboral, ¿habrá algún departamento en donde, pues bueno, hablamos de las condiciones complicadas que están pasando muchas empresas, ¿no? Sobre todo los pequeños, alguno que tú podrías recomendar donde sea asesoría para que esas personas pudieran prever, porque muchas veces no es tanto que no quiera, sino pues no puedo, ¿dónde? Tomo la ley, por más que la quiero leer, pues no se entiende, o lo que se entiende no es lo que debe de ser, ¿no? Porque pues cada quien, digo, es un texto que se lee y pues bueno, lo voy a interpretar a mi cultura jurídica, si es que tengo, a mi leal y saber entender casi, ¿no? Sin aplicar muchas reglas, muchos criterios, la jurisprudencia, que es otro elemento que también contempla el 17, algún lugar por parte de alguna autoridad laboral, algún departamento, alguna cámara que tú sepas, donde nuestros amigos que necesitaran ese apoyo pudieran acudir.
Claro. Respecto a los trabajadores, evidentemente, al ser nuestra Constitución y nuestra ley de carácter social, existe, ¿no? Existe la Procuraduría Federal del Trabajo, ahora en los centros de conciliación también, o sea, todo el apoyo de asesoría en materia o en el sector obrero existe y esto está y es gratuito todo. En el sector empresarial, desgraciadamente, por parte del gobierno, pues no existe, ¿no? Un apoyo. Existen a lo mejor guías que la Secretaría del Trabajo nos proporciona a las empresas respecto a ciertas cuestiones, norma 35, este tema del REPSE, son guías únicamente en el cual te están diciendo cómo son los procesos que debes cumplir, pero realmente una asesoría gratuita o donde tú vayas a asesorarte, no existe como tal desde el punto de vista empresarial, ¿no? Claro. O sea, la idea que tiene el gobierno es que pues las empresas tienen que tener asesores como área de recursos humanos o como cualquiera de nóminas o como contadores, pues tendrán que tener a sus asesores para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, en materia laboral no existe, digo, hay cámaras empresariales donde hay conferencias y demás, y esos ayudan, ¿no? Ayudan a las empresas a estar informados. Hay foros para informarse, eso sí existen, pero realmente una institución que existe exclusivamente para ayudar a las empresas o guiarlas, no la tenemos hoy en día, o no que la conozca yo, ¿no? Bien. Entonces, lo importante aquí, pues, es aprovechar estos foros que son informativos, a lo mejor no al 100%, pero sí nos dejan algo ahí en la mesa, y poder buscar, pues, asesores que nos puedan ayudar un poquito más a profundizar en estos temas, ¿no? Sobre todo en el tema de lo que tengo que hacer como empresa para poder evitar una contingencia o un riesgo laboral, de seguridad social o fiscal, ¿no, Miguel? Entonces yo creo que eso es lo más importante, el aprovechar estos foros y poder buscar, en su caso, pues la asesoría correspondiente del área que corresponda. Claro, porque también en materia laboral se da la situación de que todo es traje a la medida. Es correcto. Todas las empresas son diferentes. No hay ninguna igual, ¿no? Todas. Así es. Se traje a la medida. Y pues bueno, Julián, no me queda más que agradecerte. Gracias, de verdad, gracias por este apoyo que nos das aquí en nuestro programa. En nombre de, no soy la persona indicada, pero en nombre de todos mis compañeros que trabajamos para que se haga posible este programa, el área técnica, el área administrativa. Gracias, Julián. Gracias por habernos compartido tus comentarios en este programa. No, gracias a ustedes, Miguel. Y a la orden, cuando gusten, aquí andamos. Los apoyamos, no hay ningún problema. Gracias a ustedes, a toda la producción, a la facultad que nos hizo la invitación, a la universidad. Muchas gracias a todos los que nos vieron, y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, amigo. Y también a ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias. Toda esta labor es simplemente para poderles apoyar, para poderles seguirles sirviendo. Recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido, nos vemos en un siguiente programa. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y que estén ustedes muy bien. Hasta pronto.